o en el ámbito empresarial donde nosotros nos movamos. Cuando hablamos de tecnología, pues básicamente hablamos de ese grupo de conocimientos y técnicas que al final lo que buscan es al momento de integrarlas, de utilizarlas, lo que buscamos es alcanzar un objetivo o resolver un problema. Y en medicina, el tema de tecnología cada día es más interesante encontrar. Perdón, algo apaché por acá. Creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Perdón, algo aparte aquí. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de innovación médica, es importante que tomemos en cuenta que es esa misma tecnología, o sea, ese mismo conjunto de conocimientos y técnicas, ¿sí? Pero aplicado a la medicina. Y ese objetivo que debiera tener la tecnología cuando hablamos de aplicar a la medicina es para la mejora de procesos en la atención de salud de las personas. Es increíble, y lo vamos a ver con los ejemplos que les traigo, cómo la tecnología ha venido a ayudar o coadyuvar a la mejora de la salud a través de hacer procesos más eficientes e incluso rentabilizando de alguna manera la atención en salud. No podemos hablar de tecnología hoy por hoy si no hablamos de inteligencia artificial. Y fíjense bien que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de que hay una combinación de algoritmos. Algoritmos son un grupo de instrucciones, por llamarlo de esa manera. Yo no soy tecnológica, pero básicamente son un grupo ordenado de instrucciones, ¿ya? Que lo que se busca es hacer que las máquinas, por decir de alguna manera, hagan lo mismo que hacemos nosotros, de alguna manera, los seres humanos, ¿ok? Entonces, hoy por hoy van a ver ustedes que la tecnología aplicada a la medicina deriva de diferentes tipos de tecnologías. Y la inteligencia artificial es algo que hoy por hoy van a ver en los ejemplos, se está aplicando muchísimo en medicina. Entonces, cuando hablamos de tecnología en medicina, tenemos que hablar de lo que es la ingeniería biomédica. Hoy por hoy una de las carreras que están siendo más cotizadas, ¿sí? Son los ingenieros biomédicos. Y aquí vamos a hablar qué es y obviamente las aplicaciones que la ingeniería biomédica o cómo utiliza la tecnología de ingeniería biomédica para desarrollar esas mejoras en la salud. Entonces, lo que es la ingeniería biomédica es una ciencia que va a aplicar todo lo que son los principios científicos, en este caso todos los principios que tengan que ver con la salud de las personas, y de la ingeniería con la idea de ayudar a resolver problemas médicos. Y entonces un ingeniero biomédico lo que hace es diseñar, desarrollar tecnología, ya sea para diagnosticar o tratar enfermedades o de alguna manera que el ser humano pueda solventar cualquier problema relacionado con el entorno que lo rodea. Entonces, eso está relacionado con tratamientos, ya sea terapéuticos, quirúrgicos, incluso parte del tema holístico está utilizando la tecnología para poder llegar a más personas. Un ejemplo, por ejemplo, son los dispositivos de audición. Fíjense que cuando hay que tratar a una persona con hipoacusia, pues los dispositivos han tenido una gran evolución. Y la evolución pareciera como que vamos del más pequeñito a los más pequeñitos y quizás a los más grandes, pero en realidad aquí digamos que está aumentado el tamaño. Estos dispositivos que ustedes ven aquí, estos primeros 4, son dispositivos que se tenía que introducir en el canal externo del oído. Sin embargo, fueron evolucionando y ahora lo que se introduce al oído es solamente un como pequeño audífono, pequeñito, que tiene un cablecito que está metido en un tubito de silicón, y luego aquí, en esta parte de acá, pone atrás del oído, la parte negra que ustedes ven acá, es casi imperceptible a la vista de las demás personas, pero lo interesante de esto es que a lo largo del tiempo,
estos dispositivos tienen una mayor fidelidad, son más sensibles a ciertos sonidos. Incluso hay una marca, no la voy a decir aquí, si aparece por ahí yo no la dije. Imagínense que aparte del aparato que utilizan, ¿sí? Estos audífonos, pues han desarrollado otras herramientas, otros gadgets que han permitido que las personas, especialmente los profesionales, puedan realizar mejor su trabajo. Entonces, por ejemplo, existen dispositivos, estos son innovaciones o inventos en algún momento que han permitido, que ya existen y que han permitido que las personas tengan una mejor calidad de vida y, como les decía, que los profesionales puedan ser más efectivos en su trabajo. Dispositivos transmisores para televisión y música. Este es bien bonito, bien interesante. Si ustedes ven aquí, tiene esto es como collar. Usted lo cuelga, la persona que tiene este mismo tipo de audífonos, y también hace una interfase ya para poder recibir, ya sea algo así como cuando nosotros a través de Bluetooth conectamos una bocina, pues esto sirve como una interfase para transmitir los sonidos e incluso para, en caso de que quiera contestar el celular, pues no necesite utilizar audífonos adicionales, sino que el mismo aparato le funciona como audífono y a través de Bluetooth pueda atender la llamada. Este es genial, es un micrófono inalámbrico. Por ejemplo, las personas que tienen hipoacusia y dan charlas, utilizan su audífono, y como lapicero que ustedes miran aquí lo pueden poner a distancia. Y lo que hace este micrófono es captar el sonido, ya, por ejemplo, de alguien que está al final del salón, y transmite la información hacia el audífono. Y pues no podía faltar el control remoto para poder controlar el volumen del audífono. Antes, estos dispositivos, los primeros, no se podía modular mucho el volumen. Los dispositivos más modernos ya se pueden hacer. El exoesqueleto. Para pacientes que han tenido lesiones en médula ósea, en su médula ósea, esto ha sido quizás un invento que la tecnología ha puesto al servicio de la salud de los pacientes y que ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida y poder darle una solución a estas personas para poderse movilizar y no depender ya sea de otras personas o en este caso de una silla de ruedas. Otro ejemplo, la cirugía robótica. Pues aquí esto es bien interesante porque si ustedes ven acá, tenemos al médico en una consola con unos joysticks, para los que les encantan los juegos de video, ¿ya? Con unas palancas acá, unos joysticks parecidos a los joysticks, y a través de esta consola maneja, ¿ya?, el instrumental para operar al paciente que está aquí en la mesa de sala de operación. Esto es una cirugía de alta precisión. Esto permite que a través de sensores que han sido muy bien diseñados y con la flexibilidad que pudiera tener y precisión que pueden tener estos equipos, puedan realizar cirugías y que hayan menos complicaciones. E incluso que la probabilidad de una infección postoperatoria se pueda dar. Los pacientes que son sometidos a cirugía robótica, por ejemplo, la cirugía de próstata es una de las cirugías más exitosas a través de la cirugía robótica. El paciente tiene menos complicaciones, ¿sí? No tiene las complicaciones que una cirugía tradicional de próstata, incluso siendo endoscópica, produce menos dolor y la cantidad o pérdida de sangre es mucho menor. Obviamente las cicatrices son más pequeñas y menos perceptibles. Digamos que la antesala a la cirugía robótica es la cirugía endoscópica o la cirugía mínimamente invasiva como la conocemos. Esta es otra innovación en temas de cirugía. Se llama radiocirugía estereotáctica. Este tipo de tecnología lo que utiliza son los rayos gamma. El equipo, digamos, que más se utiliza para este tipo de cirugía se llama Perfection Gamma Life, por eso les puse la R de marca registrada. Y estas son también cirugías de alta precisión para realizar cirugías intracraneales. Con este tipo de equipo
se pueden realizar o corregir malformaciones arteriovenosas, se pueden resecar tumores cerebrales, y la ventaja es que como es tan preciso, al momento de hacer el mapeo, si ustedes ven aquí, tiene una malla protectora. Aquí se hace un mapeo, se introduce un equipo parecido a un equipo de resonancia magnética, y desde ahí el médico, a través de la utilización de los rayos X gamma, realiza la cirugía. Hace unos 20 años nunca se hubiera pensado que una persona que iba a requerir una cirugía intracraneana no era necesario realizar una craniotomía, o sea, abrir el cráneo para poder realizar este tipo de procedimientos. El estetoscopio, fíjense bien que el estetoscopio, como ustedes ven acá, miren cómo eran los estetoscopios en el siglo XIX, ¿sí? Eran básicamente unos dispositivos que eran un tubo con el diafragma, que sería más ancho, que se colocaba en el pecho de la persona para escuchar los latidos del corazón, y cómo ha ido evolucionando. Este es una marca Littmann, ahí le aparece, ¿verdad? Pero lo interesante es que hoy por hoy ya los estetoscopios pueden ser tan especializados que pueden haber incluso estetoscopios especializados para cardiólogos, que son más sensibles a los ruidos del corazón. Pero fíjense que ahora existen o se ha innovado el estetoscopio hacia un estetoscopio electrónico. Lo mismo con el tema de ultrasonido. Fíjense bien que tener ultrasonidos portátiles a veces era casi imposible. Hoy por hoy, como ustedes pueden ver aquí, en el Philips Lumify Ultrasound, está aquí el sensor del ultrasonido que se conecta al teléfono, al smartphone, y ahí puede realizar el ultrasonido. Aquí les enseño cómo funciona el estetoscopio electrónico. Básicamente esto es lo que le permite al médico amplificar hasta 40 veces los sonidos cardíacos. Permite el diseño de este estetoscopio que haga cancelación del ruido ambiental. Puede el médico seleccionar si quiere escuchar en sonido análogo o más ampliado, tipo sonido estéreo. Y lo interesante también es que tiene sensores que están conectados vía Bluetooth a un dispositivo y a una aplicación donde se registran los sonidos. Entonces el médico puede, no necesita volver a revisar al paciente, porque el sonido se graba en el dispositivo, o sea, se puede ver porque hace una gráfica de sonido, se registra e incluso lo puede compartir para probablemente consultarle a otros colegas. ¿Qué es lo que permite ese tipo de innovaciones? Pues ser más certeros en el diagnóstico, poder detectar tempranamente, especialmente cuando hablamos de problemas o defectos cardíacos, encontrar soluciones, hacer diagnósticos tempranos y dar tratamientos tempranos al paciente. ¿Okay? ¿Alguien sabe qué es realidad virtual? Me gustaría interactuar un poquito, que abran su micrófono, si alguien ha tenido alguna experiencia con lo que llamamos realidad virtual. A los que les gustan los juegos de video, ¿alguien ha utilizado o ha tenido experiencia en algún momento con realidad virtual? Buenas noches. Bueno, donde trabajaba yo antes, hacían cirugías de catarata en 3D, que era, creo que menos de medio segundo en la imagen. O sea, que operaban al paciente, o sea, en vivo, y había una pantalla grandísima que le mostraba al doctor por dónde tenía que ir procediendo. Sí, lo que usted me menciona es lo que le llaman realidad aumentada, ¿sí? La realidad virtual es un poquito diferente, pero este tipo de equipos que ahora puede el médico visualizar en una imagen tercera dimensión es muy útil. Y qué bueno que tengan ese tipo de equipos allá en Colombia. Pero realidad virtual, ahí les voy a explicar qué es, o lo que le llaman los gringos el VR. En el campo de la salud no tengo ninguna experiencia.
no en el campo de la salud, pero con realidad virtual en general. No, Hoy pues es muy- los juegos, cuando uno coloca las Sí, gafas, yo tuve- las películas en 3D, es como sumergen a la persona, de la sensación de que estuviera dentro de, pero en realidad no está. Es como generado a través de la tecnología, donde el usuario tiene como la sensación de estar inmerso en algo, pero a través de gafas, por ejemplo, los cascos virtuales, es la única experiencia así que he tenido, pero en el campo de la salud no. No he tenido ninguna. En el campo de la salud, justo lo que usted me acaba de compartir es lo que se está aplicando ya en el campo de la salud. No en todos, se está desarrollando, se están buscando mucho más aplicaciones en el campo de la salud, pero yo les voy a contar en dónde específicamente han encontrado muchísima utilidad. Entonces, la primera, bueno, cuando hablamos de realidad virtual estamos hablando de que precisamente introducimos al paciente o a la persona, ya cuando hablamos de los juegos, introducimos a la persona en un mundo totalmente virtual, o sea, es un mundo irreal, ¿sí? Esta es la realidad aumentada, que básicamente es tener el espacio y lo que hacen es aumentar, como dice la palabra, el espacio donde nosotros vamos a interactuar. Ustedes han visto, por ejemplo, que ahorita en pandemia hubo muchos museos que no pudieron abrir por el confinamiento, lograron de alguna manera a través precisamente de la tecnología 3D crear imágenes o una simulación parecido al video, que era una realidad aumentada. Luego viene lo que es la realidad compuesta, que básicamente es una realidad aumentada donde incluso ustedes pueden tocar la pelota o pueden de alguna manera tocar algún objeto que sí existe en el ambiente. La realidad virtual es, sí, como nos explicaban, es introducirnos a nosotros en un mundo que de verdad no existe. Ha sido creado a través de una computadora y nosotros ingresamos a través de estos lentes de realidad virtual y nosotros interactuamos con ese ambiente informático. Este se ha usado mucho y donde más éxito ha tenido es en la psicología y en la psiquiatría. Por ejemplo, para personas que tienen algún tipo de fobia, por ejemplo, agorafobia, fobia a algún insecto, fobia a las alturas, por ejemplo, como este es un ambiente controlado, imagínense que antes o en algunos lugares, para alguien que tiene fobia para las arañas, pues le exponen a una araña. Entonces, eso, digamos que son ambientes muy traumáticos para el paciente. Sin embargo, a través de la realidad virtual, se coloca a la persona con los lentes, ¿sí? Los Googles le dicen, ¿ya? Les ponen los Googles y les ponen en un ambiente de computadora y los exponen precisamente a los insectos. Es tan real que incluso la persona puede sentir. Entonces, dentro de este mismo dispositivo, que son programas, incluso se utilizan los celulares para poder instalar estos programas y verlos, puedes tener incluso las sensaciones de sonido e incluso táctiles si en dado caso se ambienta el lugar donde se encuentra el paciente. Esto ha tenido mucho éxito porque, como les digo, la realidad virtual es un ambiente controlado en el cual el paciente no se siente amenazado. Sabe que está en un ambiente totalmente, ¿cómo se llama? Irreal, pero que de alguna manera les ayuda en cada sesión a poder interactuar más con con los miedos que tienen. En la pediatría, fíjense que esto es bien interesante y entiendo que en Colombia esto ya se está haciendo y resulta que para algunos científicos encontraron, o los estudios encontraron, es que los papás a veces posponen la vacunación de los niños porque los niños no quieren ir. O cuando van y los van a vacunar, se sienten, ¿cómo se llama?, muy angustiados, le tienen terror a la vacuna o le tienen terror al pediatra. Entonces lo que hicieron fue crear una historia virtual en la que el niño se convierte en un superhéroe. Este superhéroe recibe un escudo de poder y se le entrega la fruta de fuego para destruir la amenaza. Ahí les traigo el video para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que sucede? Lo que necesitan es básicamente el Google, o sea, los lentes de realidad virtual, un celular para el niño,
La enfermera tiene un celular también y a través de ese celular la enfermera puede ir viendo también la historia y en cada etapa de la historia es donde le dice a la enfermera qué es lo que tiene que hacer. No se los quiero explicar, se los quiero mostrar en el video de este que me parece a mí increíble y que ha tenido muy buenos resultados en Portugal. Este video está en portugués, pero no es necesario que lo entendamos. Con ver las imágenes me van a entender. Entonces, vamos a ver que cargue el video. Listo. Ahí se lo dejo, es bien chiquito. Bueno, ¿qué les parece? Ay, creo que me tengo que salir para avanzar. Vamos a ver. ¿Ok? Fíjense que también hay otro. Si ustedes lo buscan, van a encontrar por ahí, pero de ahí no encontré un video para poderles explicar. Es la historia de un dragón. Y entonces, cuando le inyectan la vacuna al niño, lo que le están dando es digamos, un poder especial para poder rescatar a un dragón que está en problemas. Y al final le dicen, bueno, gracias por salvarme, te voy a dar un escudo en agradecimiento. Y ese escudo es una curita que le ponen al niño en el lugar de la inyección, que tiene la forma y un escudo bonito. Entonces, esto tiene que ver también con lo que a mí me encanta, que se ha hecho en medicina desde hace muchos años, que es cuidar la experiencia del paciente, ¿verdad? Otra aplicación de la realidad virtual está en la educación médica. O hay una universidad en Guatemala que se utilizan simuladores para que los estudiantes de medicina, un momentito, para que los estudiantes de medicina puedan prepararse para atender a pacientes ya en la vida real. Cuando estudiamos medicina, yo creo que habemos varios médicos por acá, nosotros empezamos a aprender a atender pacientes en la vida real. Estudiábamos mucho, pero los pacientes tenían, la verdad que se supiera que lo usábamos casi que de conejillo de indias, nosotros prácticamente experimentábamos de alguna manera o aplicábamos esos conocimientos con los pacientes. Hoy por hoy, a través de la realidad virtual, se programa en la computadora, de hecho, se carga de muchísima información y podemos de alguna manera poner al paciente, al médico o al estudiante de medicina en diferentes situaciones
y dependiendo de las decisiones médicas que tome, así va a ser en la respuesta que va a tener su paciente virtual. Esto también se aplica para cuando se están implementando nuevas tecnologías, los especialistas o los subespecialistas, pues antes de entrar a utilizar el equipo, pues a través de la realidad virtual pueden experimentar y utilizar, digamos, la nueva tecnología previo a hacerlo en un paciente. Entonces aquí les traigo otro video para que vean cómo la realidad virtual en este caso se utiliza para entrenar a médicos pediatras. Doctora Rosario, no se escucha el video. No se escucha el video. En un momentito. No. Debes darle en la parte superior donde dice compartir audio o activar audio. Cuando vayas a compartir pantalla, haces así. ¿Okay? Entonces no vieron tampoco el video, no escucharon el video anterior, creo. Incluir sonido del equipo. Esto. ¿Quieren que les ponga el primer video de una vez? Son 2 minutos. Porque no lo escucharon, creo. Sí, colóquelo, ¿sí? Para escucharlo bien. Disculpen. Este es el de las vacunas. ¿Se escucha? Sí, señora, ahora sí. Gracias. Sí, señora. Gracias. This is VR Vaccine. The VR vaccine is an immersive adventure where the children become a hero about to receive a powerful shield. Você gosta de super-herói? To make it work, we need one VR gear, one smartphone for the children, one for the nurse, and the VR vaccine app. Oi! Você voltou! Você voltou! And what the children experience in the virtual world is matched step by step by the nurse that follows the story on a second screen. Pronto. Agora o furto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. All simultaneously calming and entertaining children while helping the nurses to better perform the vaccination. Funciona! Obrigada, obrigada! Caramba, filho, o que você vai fazer? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor e entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena tinha medo, mas agora não tem mais não. The day with no more crying in the vaccination room is closer than we think. Ok, ese era el de vacunas. Si ustedes pueden ver, el niño se está entretenido y ni siquiera se da cuenta en qué momento le van a poner la inyección. Y esa es la que les decía yo, que es la aplicación de la realidad virtual en el entrenamiento de médicos pediatras. Doctor, what do you want to do? I
appreciated that it really takes you to a different place and it makes you feel as if you're in that new place. So I thought, why not use this in medicine, specifically in pediatric resuscitation, in order to give that trainee or the person that's practicing that same feeling. Doctor, this is a 7-year-old female who started developing a rash and difficulty breathing at a Chinese restaurant. We expect our trainees to learn how to manage these situations. My belly hurts. Doctor, I heard wheezing on my exam. Doctor, what do you want to do? The thought is that if you're learning it in a stressful environment and you're using that recall to remember the algorithms and the protocols, then when you're in the real life experience, you'll be able to pull it out and remember it and be calm as well. The goals of this is to create a library of different events, and the person who's wanting training can literally go to the machine and select which situation they want to practice, and then practice it as many times as they need to feel comfortable. You saved your life. Great job. Yes, you were safe for now. Entonces, si se dan cuenta, en estos casos, pues la persona que está siendo entrenada, si comete un error, puede volverlo a intentar y mejorar el protocolo o mejorar su técnica. En un ambiente real esto no se podría hacer, ¿verdad? Entonces, esto ayuda muchísimo a que tengamos médicos mejor entrenados, mejor preparados para poder ser más resolutivos con el paciente. Ok. Hay varios dispositivos, estos son algunos de los ejemplos, hay muchísimas más dispositivos y muchísimas más aplicaciones cuando hablamos de tecnología en salud. Aquí les traigo algunos dispositivos que están en fase de prueba, algunos sí ya los descartaron, pero es bien interesante que en 2016 hubo varios dispositivos que, especialmente en Londres y en Estados Unidos, los desarrollaron, pero todavía no han logrado sacarlos porque tienen algunas ajustes que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, uno, por ejemplo, esto fue también Apple, siempre ha estado intentando de alguna manera, aprovechando la tecnología que tienen ahora los smartphones. Ustedes saben ahora que ustedes pueden a través de un teléfono inteligente, el lente de la cámara no solamente puede ser una cámara como tal, sino que también algunos traen un sensor donde puede medir, por ejemplo, la oximetría. Hay otros experimentos donde han tratado de ver si puede medir incluso la glicemia de un paciente. El problema aquí ha sido la sensibilidad y la sensibilidad que tienen estos estudios. Sin embargo, Apple está desarrollando, junto con la Universidad de Washington, un espectrómetro que lo que busca es analizar productos químicos y la cantidad, ahí se me olvidó, está mal puesta ahí la viñeta, la cantidad a analizar son 8 tipos de muestras diferentes. Hoy por hoy ya hay dispositivos que pueden analizar un tipo de muestra. ¿Qué es lo que hacen estos smartphones a través de los smartphones a través de la cámara, ¿sí? Del sensor de la cámara? Hay una difracción que llega hacia esta como plataforma que ven aquí, y que son microplatillos que lo que hacen entonces con la muestra tratar de identificar una proteína que ustedes la habrán escuchado, se llama interleucina 6, y que se sabe que está presente en tumores de cáncer de pulmón, de mama, de hígado y de próstata. Step para control de silla de ruedas. Aquí no les puedo subir el video, pero ustedes ven aquí que le están introduciendo en la lengua, ya algo así como un piercing, ¿sí? Un chip, el cual el paciente que tiene cuadriplejía y no puede moverse, puede mover o dirigir la silla de ruedas moviendo su lengua de un lado a otro o hacia adelante dentro de su cavidad bucal. Esto ya está funcionando, sin embargo no ha salido a la venta porque todavía está en fase de prueba. Bueno, esta es una pastilla mágica, entiendo que también está en fase de prueba. Hay algunos artículos donde la verdad le están diciendo que no se debería utilizar.
Esta es una pastilla que ayudaría muchísimo a los pacientes con tratamientos crónicos y para que se pueda adherir muchísimo mejor al tratamiento. La adherencia al tratamiento significa que no dejen de cumplir con la dosis, o sea, tanto la cantidad como la frecuencia de la dosis del tratamiento, y para que obviamente esto haga su función y pueda atender la enfermedad por la cual le han recetado. Entonces, esta pastilla mágica, entre comillas, fue desarrollada por una empresa que se llama Proteus, y básicamente esta pastilla se comunica con el paciente a través de su smartphone vía Bluetooth. Entonces, este es un chip que va dentro de la pastilla, ¿sí? Y al llegar al estómago se activa con el jugo gástrico. Luego pasa por todo el proceso digestivo y se excreta por las heces. Lo interesante de este dispositivo, al momento de agregársele a cada pastilla, es que transmite información al smartphone, o sea, al teléfono celular, cuándo se tomó la dosis, o sea, a qué hora, cuál fue la dosis que se tomó e incluso cuánto de ese medicamento se disolvió. Entonces, esto podría ser genial para aquellas personas que, como les digo, tienen un tratamiento crónico e incluso el smartphone le avisa cuándo sería la siguiente dosis. Todo se hace a través de aplicaciones del teléfono. Y ahora les voy a platicar un poco de lo que es el eHealth. Y aquí es donde les quiero contar la experiencia que yo tuve en la última compañía de seguros donde pues tuve el privilegio de ser la gerente de vida y gastos médicos y aplicamos hicimos un proyecto aplicando el eHealth que conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eHealth, a diferencia de cuando hablamos de desarrollo de tecnología, pues básicamente se refiere, y la primera es una definición de la Organización Mundial de la Salud, es el uso rentable y seguro de las tecnologías de la información, de lo que en inglés conocemos como the Internet of Things, ¿verdad? Y obviamente eso está relacionado con todo el sistema de comunicación aplicados a diferentes campos de la salud. Y es aquí donde juega un rol muy importante porque permite que se puede aplicar en la vigilancia de la salud, especialmente en salud pública, y lo que es la educación médica transmitiendo conocimientos y en la investigación. El Journal of Medical Internet Research dice que es el campo emergente en la intersección de la informática médica, de la salud pública y las empresas que se refiere a los servicios de salud e información entregadas y mejoradas a través del Internet. Entonces, cuando escuchen ustedes el término eHealth, ¿ya? Se relaciona a lo que es información a través de esta excelente y gran invento de lo que es el Internet. ¿Cuáles son las aplicaciones o qué es lo que se incluye en lo que es el Internet de las cosas en medicina o el eHealth? Lo que son los registros electrónicos de salud, ¿ya? Lo que es el registro, por ejemplo, de registros electrónicos de informes de radiología. Eso es una de las aplicaciones que se está desarrollando mucho. Los registros médicos electrónicos también es otra gran innovación que hemos tenido ya desde hace varios años. Lo que es telesalud y telemedicina. Telesalud y telemedicina es un concepto que se viene hablando de esto, incluso si ustedes investigan en la página de la Organización Mundial de la Salud, se habla de que esto es un concepto que se ha venido hablando desde los años 30. Creo que la presentación que antecedió a la mía, hablaban de que precisamente el tema de innovación no necesariamente era algo que se desarrollara en este momento y que se aplique en el mismo momento. Creo que el ejemplo estaba con Edison, donde inventó muchísimas cosas, patentó muchas cosas, pero al final, años después, alguien volvió a tomar la idea y la mejoró. Esto sucedió con lo que es telesalud y telemedicina. En este campo es donde yo tuve precisamente, como les digo, hace 8 años esa experiencia. Se los voy a contar a detalle cómo fue que lo hicimos. E incluso yo estuve involucrada
en varios proyectos donde queríamos introducir el tema de telemedicina. Mis colegas, de hecho tengo muy buenos amigos a quienes les presenté el proyecto, y la respuesta hace incluso año 2019, me dijeron, Rosario, eso no funciona. Curiosamente, el año pasado, con el advenimiento de la pandemia, el tema de telesalud y telemedicina cobró un auge muy, muy importante. Existen estadísticas donde las empresas que invierten capital han invertido miles de billones, no millones, sino que de billones de dólares en el desarrollo de telemedicina. Y esto es algo que ya no va a parar. Entonces, los hospitales, aquí en Guatemala, no, pues solamente algunas clínicas de atención primaria, algunos médicos lo están utilizando, pero no están utilizando los programas como tiene que ser. Esto puede ser muy integral, como les voy a mostrar más adelante. Obviamente, los sistemas informáticos de salud. En Europa existe una cadena, ¿sí?, de información tan eficiente de que si una persona está en el sistema de salud europeo, no importa si el paciente está en Suiza o de repente se va a pasear a Francia, pueden a través del dispositivo conocer cuál es su historial médico. Esto ayuda muchísimo para que los médicos que están viendo por primera vez a un paciente que tiene ya patologías anteriores o ya tiene un historial médico, pueda saber qué puede esperar o cómo puede abordar al paciente, especialmente si tiene otras patologías. Obviamente los datos de TI o de tecnología de información de salud del consumidor, hoy por hoy el petróleo no es el bien más codiciado del mundo. Hoy por hoy el bien más codiciado del mundo es la información. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, los que hacen ejercicio, por ejemplo, y usan los dispositivos para registrar cuántos pasos hacen diarios, cuál es su presión arterial, cuánto han comido, cuántas calorías han comido, toda esa información se sube a una nube, ¿sí? O sea, ya no se guardan en una memoria, sino que en la nube se puede extraer información y con eso lograr analizar, por ejemplo, el comportamiento de los pacientes. A nivel de consumidor, esto va muchísimo más avanzado y para saber cuáles son las preferencias del consumidor y desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. Obviamente la asistencia sanitaria virtual y lo que es el mHealth o la salud móvil. mHealth es un tipo o una rama del eHealth que básicamente es como lo que hacemos hoy por hoy. Nosotros ahorita, si queremos hablar con un médico, digamos que la versión anterior o más rústica, por llamarle de alguna manera, de telemedicina o de salud móvil, son las videoconferencias, por ejemplo, por WhatsApp. Un paciente que llama al doctor y le presenta su caso, entonces es una forma de salud móvil. A los amigos que eran muy escépticos al tema de telemedicina, yo les decía, a ver, quiero ver tu carrete de fotos. Una de estas mis amigas es pediatra y le digo, mire, ¿qué tienes tú en tu carrete? Ay, pues mira, tengo nalguitas, tengo heridas, tengo escaldaduras, ok. Aunque tú no lo creas, al momento de dar una consulta por WhatsApp y ver las imágenes que te mandan por WhatsApp, tú estás haciendo telemedicina. Pero los médicos siempre pensamos de que eso es una amenaza a nuestra labor diaria como médicos clínicos. Sin embargo, entiendo que aquí la mayoría son personas que están estudiando la administración en gestión de servicios de salud. Ustedes como administradores de un servicio de salud, sea un hospital, un laboratorio, etcétera, tienen que estar conscientes de que la evolución que está teniendo la salud a través de dispositivos es lo que viene, lo que ya está. No es que ya vaya a venir, sino que ya está. Y los pacientes, especialmente las nuevas generaciones, están buscando este tipo de soluciones. Entonces les quiero contar un poquito acerca de telemedicina, que como les decía, la telemedicina no es solamente dar una consulta en forma virtual. La telemedicina
debe ser cuando hablamos de telemedicina estamos hablando de la atención médica integral del paciente. ¿A qué me refiero con integral? No es solamente tener una conversación a través de una videoconferencia con su médico, sino poder tener registros electrónicos, por ejemplo, poder tener imágenes vía electrónica, poder tener los informes médicos cargados en el historial médico del paciente y, por supuesto, poder llevar información estadística que me permita a mí como médico saber, por ejemplo, cómo es el comportamiento, la tendencia de su presión arterial. Cuál es la tendencia y el efecto que tiene el tratamiento y si está siendo costo efectivo para el paciente. Entonces, la telemedicina no es nada más o se refiere nada más al tema de que voy a atender al paciente y le voy a agendar una cita en forma virtual. Otro de los grandes valores que está trayendo la telemedicina es que al tener registrada la posología o el tratamiento o el manejo del paciente, los médicos pueden incluso a través de esa información alimentar esa nube, esa información, compartir información con otros colegas y a través de la inteligencia artificial crear escenarios de qué le puede pasar al paciente si continúa con ese tratamiento o de repente interacciones farmacológicas con medicamentos que el médico quiera recetar. Uno de los dispositivos, este ya está siendo implementado por el Hospital Cedars, Hospital Cedros, digamos, de Estados Unidos. Solo denme un momentito. Uy, me quedan 5 minutos, me están contando. Es este robot, es un iRobot, que es de telemedicina, así muy rápido, y aquí está el paciente. El médico no necesita estar presencialmente, aquí tenemos una enfermera, y entonces interactúa con el médico, esto se registra y el paciente está siendo bien atendido. El caso de éxito que les voy a contar muy rápido en estos minutos, como les decía, tiene que ver con el seguro médico que teníamos, que tiene en esa compañía. El proceso general de utilización de los servicios de una persona, entonces en Guatemala le llamamos pago directo, donde el asegurado va a cualquiera de los servicios de salud y la aseguradora paga por él. Entonces, el asegurado usualmente lo que nosotros encontramos es que si tiene una urgencia en horario inhábil, usualmente se iba a la emergencia del hospital. ¿Por qué? Porque la consulta externa está cerrada. O pedía una ambulancia para que llegara un médico a asistirla en casa. Obviamente, al llegar al hospital, ya sea la emergencia, eso incrementaba mucho los costos e incluso el asegurado terminaba hospitalizado. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues viendo, esto nació primero de una necesidad de crecimiento de la compañía de seguros, pero sobre todo de poder llevar al paciente un servicio de salud muchísimo más accesible. Lo primero que hicimos fue lo que se llama modelo de negocio, no lo voy a explicar por tiempo, pero tomamos como programa piloto a las personas que tenían un seguro a través de sus empresas. Aquí utilizamos una aplicación, utilizamos el teléfono, buscamos cuál era el problema, o sea, identificamos el perfil del cliente. Este perfil del cliente no es un perfil de cliente convencional, es el perfil del cliente del modelo Canvas, para los que están interesados en leer un poquito más sobre esto. El modelo Canvas fue desarrollado, ya lleva como 6 libros este autor, se llama Alexander Osterwalder, y él habla de clasificar o perfilar a los clientes, o en este caso al paciente o asegurado, por sus alegrías, sus dolores y sus tareas. Y en base a esa identificación, pues crear aliviadores de dolores, ¿sí? Incentivadores de alegrías y productos y servicios para este cliente. ¿Qué fue lo que hicimos? Se los voy a poner, no lo tengo aquí, pero básicamente el paciente, este es un servicio 24/7, el paciente pide su servicio, ya sea a través de una llamada telefónica, ingresando cierta información, una codificación, el sistema, ya, o sea, el software valida a la persona, identifica que es una persona afiliada y que tiene cobertura, ya validado, se direcciona de una vez a una consulta médica telefónica.
Esta consulta médica telefónica es con un médico, digamos que es un tipo de telemedicina, y luego esta decisión se registra. Después la evolucionamos a que lo pudiéramos hacer por videollamada. O sea, el paciente podía decidir si quería videollamada o si quería llamada telefónica. Toda la información se registraba en un registro médico electrónico, o sea, un expediente médico electrónico, y la información del paciente se registra y se le daba seguimiento. En esta decisión médica existen protocolos de atención. Solo déjenme ver porque yo creí que lo tenía acá. Pero se me olvidó incluirles una gráfica. Entonces, aquí el médico, a través del sistema en el cual ya teníamos cargados la terapéutica, buscando dos cosas: el ahorro para el paciente, pero también la efectividad en el tratamiento. Y al tener ya registrada la receta, le llegaba la receta directamente al paciente, a la farmacia llama al paciente, le pregunta dónde quiere su medicina, y la medicina le llegaba a la casa del paciente. Esto es lo que le llamamos nosotros lo que es un one point solution, o sea, en una llamada el paciente tiene su diagnóstico y de una vez recibe su tratamiento. No tenía que hacer varios trámites con la compañía de seguros, uno para ser atendido por el médico y otro probablemente para mandarle su medicina. Y lo más importante de este proyecto fue que a través de un dispositivo móvil le llegaba al paciente, el paciente tenía que presionar un botón para indicar que el tratamiento se estaba iniciando, que en ese momento se estaba tomando la primera dosis. Como en el sistema, su registro médico electrónico, quedaba registrado la dosificación y frecuencia del tratamiento, la aplicación empezaba un contador y le manda recordatorios de la siguiente dosis para el paciente. Adicionalmente, el protocolo era que 72 horas después de iniciado el tratamiento, una enfermera le llama o a través de un mensaje de texto se le pregunta al paciente si ha mejorado su sintomatología, si se siente mejor. Si la respuesta es no, una enfermera le llamaba para poder agendar nuevamente una cita con el médico y darle una cita de seguimiento. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos? Y esta es la última diapositiva. Pues obviamente para la compañía de seguros reducimos los ingresos a la emergencia. El paciente ya no necesitaba ir a la emergencia. ¿Por qué? Porque le dábamos un acceso a una consulta externa 24/7. Hubo una mayor adherencia al tratamiento, entonces hubo menos complicaciones y menos cambios de tratamiento. Hubo una gran reducción en los costos de salud, tanto costos directos como indirectos. Los costos directos pues tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la consulta, e indirectos pues costo de parqueo, inmovilizarse y otros riesgos que tiene el paciente cuando tiene que ir a un hospital. Y obviamente mejoramos muchísimo la imagen de las personas que tenían el seguro con nosotros. Y perdón que haya terminado tan rápido la otra parte, pero creo que me extendí mucho. Perdón por eso. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Por qué a las 72 horas? Porque posiblemente el paciente de pronto pudo haber hecho una alergia y ahí... De hecho, el dispositivo tenía, porque ya después de que yo me retiré, retiraron el proyecto, hay un botón de emergencia, ¿sí? Entonces, si ese botón de emergencia no se activa, entonces el protocolo era 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Porque es más o menos el promedio en que un tratamiento empieza a tener efecto, ¿verdad? A menos que sea una fiebre, etcétera, pues debería ser más inmediato. Pero los protocolos clasificamos las patologías por grupos, ¿verdad? Para poder aplicar ese tipo de periodos de espera. Algo que también decía el protocolo: paciente con antecedentes de hipertensión o paciente con diabético, no se le recetaba por teléfono. Lo que hacíamos nosotros era enviar a un médico a su casa para poder atenderlo. Ojalá y pudiéramos tener un iRobot para poder enviar o drones como se hacen en Europa. En Europa es bien interesante que el sistema de emergencia utiliza drones como avanzada para tratar pacientes que pudieran tener, por ejemplo, un infarto. Y eso porque es más fácil mandar un dron que lleva un pequeño robot que le da las indicaciones al paciente o la persona que esté con el paciente mientras llegan los servicios de asistencia.
Pero esa es la razón de las 72 horas, Jenny. Y sí hay un botón de emergencia. De hecho, para que no tuviera costo el paciente, si llamaba antes de esas 72 horas, el costo de la consulta no tenía ningún costo, no había ningún costo para el paciente y tampoco tenía costo de la llamada. Uno de nuestros aliados era la empresa de telefonía. Gracias. De nada, gracias por la pregunta. Está súper interesante eso, Rosario, muy súper chévere. De verdad que es así como lo hacían ustedes, que la misma farmacia se encargue de llevarle el medicamento al paciente, es una ganancia importantísima. El paciente no tiene que ir a autorizar, no tiene que ir a trasladarse, y eso no va a ser, muchas veces no es el mismo día. Si es de noche, entonces no hay farmacias abiertas. Total que la verdad es súper interesante esa propuesta que ustedes hicieron. Sobre todo que mejoró muchísimo la accesibilidad. Excelente. Gracias, gracias. Y bueno, no, darte las gracias, Rosario. Excelente charla. De verdad que estuve pendiente el 100% del tiempo. Muy interesante. Una visión diferente, que es lo que nosotros queremos mostrarle a los chicos, que ellos vayan conociendo toda esta parte de tecnologías que se manejan en salud y cómo esas tecnologías han permitido mejorar mucho tanto los servicios como todas aquellas atributos que da la calidad. Definitivamente es lo que tenemos que trabajar, ofrecer buenos servicios, ofrecer oportunidades y ofrecer soluciones, no solamente a los problemas de salud, sino a los problemas netamente administrativos en los sistemas. Y así es. Si me permites un comentario más, cuando hablamos de innovación no se trata de hacer grandes cambios. Muchas veces es lo primordial es ver qué es lo que estamos buscando impactar, ¿sí? Y a veces pequeños cambios logran grandes impactos. Entonces no pensemos que tenemos que comprar un dispositivo mega caro, o tenemos que esperar a que venga un iRobot a nuestros países, pero sí podemos a nivel de salud mejorar muchas situaciones. Yo tuve, y ojalá de repente les puedo compartir el video, hay una experiencia de la ministra de Salud de Ruanda, de cómo ellos pudieron mejorar la atención, o mejor dicho, reducir la mortalidad materna infantil a través de una mejora en los procesos. Eso también es innovación. Entonces, bien interesante cómo lograron que los médicos, la comunidad, las madres embarazadas y el sistema de salud pudieran lograr que la paciente llegara tempranamente a los centros de salud, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Voy a buscar el video y lo voy a compartir a la doctora Chávez, porque es un video que a mí la verdad me impactó mucho, que en un país de África, que podríamos decir que tiene similares problemas a nivel del interior de nuestro país, lograron con esfuerzo y con voluntad y trabajo en conjunto con la comunidad una mejora en uno de los indicadores de salud más importantes. Claro, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, y ya sé que cuento contigo para futuros eventos. Claro que sí, a la orden. Muchísimas gracias, Rosario. Excelente. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Martínez, que ya está conectado. Bienvenido, Jorge. Un placer tenerte acá en nuestro webinar.